Sistema nervioso. Definición. El sistema nervioso es un conjunto de estructuras especializadas que controla y regula el normal funcionamiento de diversos órganos y sistemas que los relacionan con el medio ambiente. El sistema nervioso embriológicamente deriva a partir de la tercera semana, donde se forma la placa neural. A la cuarta semana ya tenemos formado el tubo neural y a la quinta semana este tubo se cierra por completo en la parte posterior del embrión. Es así que este tubo neural forma una serie de dilataciones que tienen diferente nombre. La más grande se llama proencéfalo, seguido de el mesencéfalo y finalmente el rombencéfalo. Estas estructuras van a formar el telencéfalo, el diencéfalo, el metancéfalo y el mielencéfalo, para finalmente prolongarse a través del cordón espinal. El tubo neural entonces origina al prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Cada una de estas estructuras deriva al telencéfalo y el diencéfalo, el mesencéfalo al mesencéfalo propiamente dicho y el rombencéfalo al puente o protuberancia, cerebelo y bulbo raquídeo. Para finalmente la corteza, el cuerpo medular y los núcleos basales van a ser parte estructural del telencéfalo, el epitálamo de la glándula pineal, el tálamo dorsal, el subtálamo y el hipotálamo son parte estructural del diencéfalo. En cambio, el mesencéfalo está formado por los pedúnculos cerebrales, el techo y el tegmento. La protuberancia tiene a los núcleos y los fascículos. El cerebelo tiene la corteza cerebelosa, los núcleos cerebelosos y los pedúnculos cerebelosos. Y el bulbo raquídeo estaría conformado por los núcleos y los fascículos correspondientes. Generalidades del sistema nervioso. Cresta neural. La cresta neural es la zona que da origen al tubo neural y el ectodermo superficial. Estos a su vez dan origen a los ganglios sensitivos, raquídeos y craneales, ganglios del sistema nervioso autónomo y las células de Schwann. La médula espinal, que se ubica a ambos lados del tubo neural posterior, se aprecia como un manto en la capa posterior del embrión. De este sitio nace pues la médula espinal que se prolonga caudalmente hacia la parte más distal del embrión. División anatómica del sistema nervioso. El sistema nervioso está dividido en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico por los nervios raquídeos y los ganglios espinales. Vemos nosotros que el encéfalo está formado por el cerebro, tronco encefálico y cerebelo. El cerebro tiene la corteza cerebral o telencéfalo y los núcleos diencefálicos. El tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El sistema nervioso periférico tiene los nervios y los ganglios. Los nervios están formados por los pares craneales, que son en número de 12, y los nervios raquídeos. Cada ganglio acompaña a un par nervioso, ya sea craneal o ya sea raquídeo. Además de ello, tenemos nosotros el sistema nervioso autónomo formado por el sistema simpático parasimpático y el sistema nervioso entérico. Estructura del sistema nervioso. El
Sistema nervioso está formado por dos sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está conformado por los cuerpos de las neuronas, fibras amielínicas. Estas estructuras forman lo que llamamos la corteza cerebral, las capas, columnas y núcleos del sistema nervioso central. La sustancia blanca está formada por fibras mielínicas. Su color debe a la presencia de mielina en la parte externa de estas fibras nerviosas. El sistema nervioso entérico es el cerebro del tubo digestivo que opera de manera involuntaria. Se consideraba hasta hace poco tiempo como parte integrante del sistema nervioso autónomo, pero actualmente se dice que este sistema nervioso entérico consta casi de 100 millones de neuronas situados en el plexo entérico del tubo digestivo, los cuales están distribuidos a lo largo de todo el tubo digestivo. Funcionan hasta cierto punto casi independientemente del sistema nervioso central. Se comunican con el sistema nervioso central a través de neuronas simpáticas y parasimpáticas. Sistema nervioso entérico. Desde Langley, a comienzos del siglo XX, definió las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo como una tercera división, al cual le llamó sistema nervioso entérico. Entonces, el sistema nervioso entérico se define como un conjunto de estructuras nerviosas que se encuentran en el aparato gastrointestinal y en órganos anexos como el hígado y el páncreas. En el aparato gastrointestinal está representado por los plexos que se conocen como Meissner y el plexo de Auerbach, ambos ubicados en la pared del intestino. Cada plexo consiste en una capa de numerosas agrupaciones pequeñas, nódulos, neuronas que se unen unos con otros entre sí y regulan la motilidad de la pared intestinal. Entonces, estos plexos, que se conocen como plexo mientérico de Auerbach y de Meissner, regularían los cambios en el tubo digestivo, el estiramiento de las paredes del tubo digestivo, las secreciones del aparato del tubo digestivo y la actividad neuroendocrina de este sistema. Además de ello, nosotros presentamos pares craneales o nerviosos que nos permiten relacionarnos con el ambiente exterior que nos rodea. Estos pares craneales ya los hemos conocido. Tenemos un sistema nervioso autónomo formado por un sistema simpático y un sistema parasimpático que regula en forma autónoma todas las vísceras de nuestro organismo, desde las pupilas, la glándula tiroides, el corazón, el sistema torácico abdominal y el sistema pélvico, que son estructuras que se manejan en forma independiente. Con el ambiente externo, nosotros presentamos los neuroreceptores a nivel de nuestra piel. A nivel de nuestra piel tenemos mecanorreceptores, como los corpúsculos de Meissner, que están encargados de recepcionar el tacto, los corpúsculos de Pacini, encargados de recepcionar presiones altas, los receptores de Merkel, encargados de recepcionar la presión de vibración baja, los corpúsculos de Krauss, encargados de recepcionar la temperatura y el frío, y los receptores de los folículos pilosos, encargados de recepcionar la tensión y el dolor a nivel de la formación de los folículos pilosos. También presentamos quimiorreceptores, que son encargados de recepcionar el dolor, o termorreceptores, encargados de recepcionar el calor, como los receptores de Ruffini. Neuroreceptores a nivel muscular. Los usos neuromusculares son receptores sensoriales en el interior de cada músculo,
que detecta cambios en la longitud del músculo. Estos receptores transmiten la información sobre la longitud del músculo al sistema nervioso a través de neuronas sensoriales. Esta información puede ser procesada en el cerebro para determinar la posición de las partes de nuestro cuerpo. De esta forma, los usos neuromusculares regularían la contracción de los músculos y también informarían la fuerza de los músculos, su reflejo de estiramiento de cada una de estas estructuras musculares. Arco reflejo. El arco reflejo es la unidad funcional, ya que toda actividad somática o visceral es la sucesión de reflejos. Por ejemplo, la deglución, la marcha, el parpadeo, son respuestas que pueden ser de tipo motora o secretora. Arco reflejo miotático simple. Este arco reflejo interviene una neurona aferente y otra neurona eferente. Ejemplo, el reflejo rotuliano. En el reflejo rotuliano se aplica un pequeño golpe en el tendón rotuliano de Golgi en el músculo cuádriceps, el cual transmite hacia el ganglio raquídeo donde se encuentra la neurona sensitiva, que a su vez retransmite la información hacia la médula espinal. El centro medular espinal responde a través de raíces anteriores y se dirigen al músculo cuádriceps, produciendo la extensión del pie. Arco reflejo. Como hemos mencionado, el arco reflejo es la unidad funcional de toda actividad somática o visceral. Es la sucesión de transmisiones neuronales. Tenemos ahora el arco reflejo de segundo orden. Se diferencia del arco reflejo simple o de primer orden porque en este caso existen dos o más neuronas. Ejemplo, el reflejo corneano. El arco reflejo de tercer orden o polisináptico intervienen más de 3 neuronas, muchas neuronas que hacen sinapsis, y ejemplo de ello tenemos la deglución, la marcha y otros actos de nuestro cuerpo. Neurona. Las neuronas son las células nerviosas más importantes de nuestro organismo. Son las unidades funcionales que presentan 3 partes: un cuerpo o soma neural, un cilindro eje o axón, que es la prolongación efectora o eferente, dendritas o prolongaciones citoplasmáticas, que son las unidades aferentes, quiere decir que llevan a través de estas fibras nerviosas la información hasta el cuerpo neuronal. En nuestro organismo existen 10 a la 11 neuronas, cuyo tamaño oscila entre 5 a 130 micras. La forma de las neuronas son variables, esféricas, ovoideas, piriformes, piramidales, estrelladas, etc. Las prolongaciones que tienen estas neuronas pueden ser monopolares, bipolares o multipolares. Las neuronas ejercen numerosas funciones: excitabilidad, conducción, captación, elaboración o responder frente a estímulos. Es así que las neuronas pueden dividirse en neuronas motoras, sensitivas, sensoriales, vegetativas o asociativas. Las neuronas tienen 2 polos: un polo receptor o aferente o centrípeto y un polo efector o eferente o centrífugo. Neuronas unipolares. Las neuronas unipolares se caracterizan por tener un cuerpo celular
que tiene una sola prolongación o neurita, el cual se divide a corta distancia del cuerpo celular y se divide en dos ramas. Una rama que se dirige hacia alguna estructura periférica y otra ingresa al sistema nervioso central. Las dos ramas de esta neurita tienen las características estructurales y funcionales de un axón. En este tipo de neuronas, las finas ramas terminales halladas en el extremo periférico del axón en el sitio del receptor se denomina a menudo dendritas. Ejemplo de neuronas unipolares las ubicamos a nivel del ganglio de la raíz posterior de la médula espinal. Neuronas bipolares. Las neuronas bipolares se caracterizan por tener un cuerpo celular alargado y de cada uno de sus extremos parte una prolongación de la neurona. Ejemplo de ello tenemos en las neuronas bipolares que se hallan en los ganglios sensitivos coclear y vestibular del octavo par craneal. Neuronas multipolares. Se caracterizan por tener muchas prolongaciones que nacen del cuerpo celular, con excepción de la prolongación larga, que es el axón, que nace directamente de un cono axónico. El resto de las neuritas son dendritas. Ejemplo de ello tenemos la mayoría de las neuronas del encéfalo y de la médula espinal. Son de este tipo, neuronas multipolares. Fibra nerviosa. La fibra nerviosa es el elemento anatómico formado por prolongaciones periféricas de las neuronas, ya sean dendritas o axones. Las fibras se pueden dividir en haces nerviosos, fascículos nerviosos o cordones. El haz nervioso constituye un conjunto de fibras nerviosas homogéneas, de origen y terminación idéntica. Ejemplo, el haz espinotalámico lateral. Fascículo nervioso. Conjunto de fibras heterogéneas de origen y terminación diferente. Ejemplo, fascículo longitudinal medio. Cordón. Agrupación mayor de fibras nerviosas. Ejemplo, cordón posterior de la médula espinal. Además de las células nerviosas, nosotros tenemos otro tipo de células que acompañan a las células nerviosas, las cuales cumplen función variada. Estas funciones no son funciones de excitabilidad, sino son funciones que favorecen al desarrollo y al funcionamiento de las células nerviosas. Hay 4 tipos principales de células que se llaman neuroglías, que son los astrocitos, oligodendrocitos, microglías y células ependimarias. La neuroglía son células gliales, son células de apoyo de origen ectodérmico. Son los astrocitos protoplasmáticos, astrocitos fibrosos, oligodendroglías, células de Schwann. Los astrocitos protoplasmáticos y fibrosos participan en la nutrición y sostén de las neuronas. La oligodendroglía y las células de Schwann forman la mielina. La microglía son células pequeñas de origen mesodérmico, se encuentran tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Cumplen una función defensiva y tienen capacidad de división. Muchas gracias por su atención.